Colombia merece y las nuevas generaciones colombianas merecen un destino diferente a la guerra, que realmente hemos estado inmersos en un conflicto demasiado largo, décadas, generaciones completas han crecido, han tenido sus hijos, han trabajado, han construido sus proyectos de vida y se han muerto en medio de la guerra. A veces la guerra nos ha tocado de manera directa y yo creo que no hay una sola familia en este país que no haya sido tocada por la violencia política y por la violencia armada. En este medio pues seguimos aquí abriendo estos espacios para hablar de temas sumamente importantes para el país. En este caso pues estaremos hablando quizá del tema más importante, el que va a marcar la agenda durante los próximos años, y es los inicios de las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN, que precisamente para hablar de esto pues tenemos aquí como invitada a la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, quien además hace parte precisamente de este equipo de negociadores por parte del gobierno que están sentados con el ELN, pues hablando de esto que marcará la hoja de ruta de negociaciones de aquí en adelante. Bienvenida, senadora. No, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y a todas las personas que siguen Quién un gran abrazo. Empecemos por hablar, como también para contextualizar un poco, de esos 4 acuerdos que bien conocemos, que ustedes llegaron en ese primer ciclo de conversaciones que hasta ahora es prácticamente el inicio de esto que vamos a ver de aquí en adelante con las negociaciones. Pues bueno, lo primero es resaltar el clima armónico en las conversaciones, en los diálogos entre ambas delegaciones, el papel de los países garantes que han, pues yo creo que hecho una labor muy juiciosa de acompañamiento, y por supuesto ese clima armónico que existe entre las delegaciones nos ha permitido avanzar en cosas que parecen muy sencillas, pero que tienen un gran contenido de fondo. Estamos hablando de la institucionalización de la mesa de conversaciones, quiere decir cómo va a funcionar la mesa, cada cuánto van a ser los ciclos, dónde podrían darse, en un eventual caso de ruptura, básicamente cuáles son las decisiones que se toman para garantizar la vida de quienes componen ambas delegaciones. Y yo creo que aunque parezca sencillo, realmente ahí está la minucia, la filigrana de cómo va a ser la relación de la mesa entre las delegaciones, con los países garantes, con los países acompañantes durante el tiempo que duren estos diálogos. Por otro lado, los alivios humanitarios. Este proceso de paz tiene unas características distintas, o estos diálogos tienen unas características distintas a las de las FARC, y es precisamente porque con las FARC se decía nada está acordado hasta que todo esté acordado. Aquí estamos hablando de que a medida que vayamos alcanzando acuerdos parciales se irán implementando, y eso por supuesto le da una impronta, una característica completamente distinta a los diálogos, a las conversaciones y a la manera en la que podremos, cuando lleguemos al acuerdo final, pues muy seguramente tendremos toda una serie de acuerdos parciales que nos van a permitir ir construyendo confianza, no solamente entre las delegaciones, entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno, sino por supuesto con la ciudadanía, que también está en el centro de estas conversaciones. Estamos hablando de los alivios humanitarios que hacen parte de esos acuerdos y que por lo tanto buscan ir distensionando y generando condiciones digamos, desde las dos miradas en situaciones en las que coincidimos hoy. Por supuesto, existen crisis humanitarias y son alivios de emergencia. Por eso el acuerdo en relación con el Bajo Calima y el medio Baudó, pues por supuesto suponía, digamos, allí se está viviendo una situación de crisis, ya lo han dicho, y pues digamos, no solamente algunas alertas de la Defensoría del Pueblo, sino sobre todo la ciudadanía que vive allí, que está en medio de este fuego cruzado, en medio de esta disputa territorial,
la situación de crisis humanitaria que se vive en las cárceles de nuestro país, el gran nivel de hacinamiento, es decir, son situaciones frente a las cuales puede existir y pueden generarse unos mínimos acuerdos para ir avanzando en situaciones humanitarias muy concretas. Estamos hablando de pedagogía para la paz y las comunicaciones, que creo que también allí hay un enfoque muy importante, y el hecho de que tengamos mujeres negociadoras en ambos lados, en ambas delegaciones, pues por supuesto permite poner en el centro de las discusiones, ya no como un capítulo de género que llega de manera, digamos, no oportuna a la mesa de diálogos. Aquí, por supuesto, nosotras lo estamos poniendo, tuvimos una primera conversación, por supuesto hay distintas miradas en relación con el tema, pero el tema está sobre la agenda desde el mismo momento, De forma transversal. de forma transversal, de forma, digamos, muy concreta por parte de ambas delegaciones, y creo que ese también es un avance muy importante. La discusión ambiental creo que va a estar allí también en el centro, es decir, algo en lo que hemos avanzado en Colombia, y es concebir el territorio como víctima, o, por ejemplo, el cuidado de la casa común. Cuáles son los compromisos que tenemos que tener ambas partes y el país en el cuidado de la casa común, las juventudes que no pudieron participar de manera tan concreta, por supuesto desde el activismo, desde la aspiración. Las nuevas generaciones queremos vivir en un país en paz. Yo no hago parte, por supuesto, de las nuevas generaciones, pero sí de las generaciones que nacimos en medio de la guerra y que no pudimos participar. En otras conversaciones participaron nuestros padres desde la época de los 90. Los padres nuestros estuvieron en estas mesas, pero nosotros no. Muchos jóvenes ni siquiera pudieron participar en el plebiscito, es decir, no pudieron votar en el plebiscito por la paz. Hoy se abre una ventana, y yo en concreto tengo el firme compromiso de que podamos participar en la construcción no solamente de los diálogos, de los acuerdos, sino por supuesto del país que nos soñamos y en el que vamos a habitar durante el resto de nuestras vidas. Senadora, hablamos aquí de acuerdos entonces que van a surtir efecto inmediato, o sea, es decir, negociaciones de carácter vinculante. Eso quiere decir que cada anuncio que ustedes vayan dando de acuerdo cómo se van avanzando los ciclos prácticamente son realidades. Son acuerdos, y por lo tanto a partir de allí se desprenden compromisos de ambas partes. Compromisos de ambas partes quiere decir que ambas, tanto el gobierno como el ELN, tienen que sintonizarse, avanzar para lograr que esos acuerdos sean una realidad. Eso nos permite construir confianzas con las ciudadanías, distensionar los territorios, distensionar y convocar más bien a la ciudadanía en torno a un objetivo común, que es la construcción y la consolidación de la paz integral en nuestro país. Sí, tanto de un lado como de otro, digamos, de los equipos negociadores existe como cierto consenso frente a utilizar casi que como hoja de ruta, pues digamos, los protocolos alcanzados en negociaciones anteriores, como efectivamente lo fue el tema de La Habana, senadora. Pero también hablamos de una necesidad de actualizarlo pues a los hechos actuales, ¿no? ¿Qué, digamos, de eso van a mantener como esa hoja de ruta de la que hablamos, y qué se va a actualizar? Pues mira, el ELN en el 2016 alcanzó unos, digamos, unos acuerdos, una hoja de ruta para avanzar. Desafortunadamente, el gobierno de Iván Duque cerró completamente la posibilidad al diálogo, y por lo tanto creo que en un acto de responsabilidad con el trabajo que se había hecho anteriormente se tiene que construir sobre lo construido. Por supuesto, nosotros somos un gobierno diferente. No es el gobierno de Juan Manuel Santos, es el gobierno de Gustavo Petro, y nosotros tenemos nuestra propia mirada en relación con lo que es, con lo que implica y cómo se construye la paz, pero recogiendo el trabajo que se hizo previamente. Construir sobre lo construido implica recoger, actualizar, revisar todo aquello en lo que se había venido avanzando hasta el 2016, y a partir de allí por supuesto, y 2018, por supuesto, ya nosotros poder avanzar en estos ciclos de negociación con una delegación distinta. Yo creo que allí hay que reconocer avances importantes, el papel que tiene el jefe negociador Oti Patiño, un hombre
que no solamente fue una voz muy importante en el primer acuerdo de paz exitoso de nuestro país, que es el acuerdo, y en Latinoamérica, que es el acuerdo con el M-19. Él estaba en ese momento desde el lado del M-19, luego fue constituyente, es un hombre que tiene el país en la cabeza y que además conoce tanto la institucionalidad, la arquitectura institucional a través de la Constitución de 1991 y toda una vida de ya 32 años en la civilidad, y por supuesto también la otra mirada. Sí, él hizo parte de la Coordinadora Nacional Guerrillera, por ejemplo, fue parte del Comando Superior del M-19 en su última etapa, y eso por supuesto le da una mirada a la lucha insurgente diferente, entendiendo que estamos en la delegación del gobierno y que es un gobierno, por supuesto, que él conoce perfectamente porque hizo y fue fundador del movimiento 19 de abril. Finalmente, por ejemplo, tenemos a José Félix Laforí, que representa a un sector político y a un sector también social importante de nuestro país. Creo que su mirada es absolutamente también importante y que esté desde el inicio. Estamos las mujeres, hay comunidades indígenas, tienes comunidades étnicas, perdón, tienes una mujer negociadora dayana, indígena, que viene de las juventudes de la UNIC, tenemos a Carlos Rosero de las comunidades afro, está Nigeria Rentería, está ACOPI, la presidenta de ACOPI, Rosemary, que por supuesto representa a los pequeños y medianos empresarios. O sea, yo creo que hay una delegación con miradas distintas y eso nos permite, hay mujeres como Olga, que además viene de la lucha y de la defensa de los derechos humanos, y si revisamos cada uno de los perfiles, yo creo que tenemos una delegación lo suficientemente diversa y por lo tanto la posibilidad de tener miradas que antes tal vez en otros procesos no habían podido ser tan evidentes, y es, por ejemplo, el capítulo étnico en la negociación con las FARC llegó casi que el último día, ¿no? Aquí hay dos personas muy pendientes, muy conectadas con el territorio, y por lo tanto llevando esa voz de las comunidades étnicas, de las mujeres. Hay un hombre como Rodrigo, que es uno de los grandes ambientalistas de nuestro país, que ha estado defendiendo y que conoce las estructuras ecológicas de nuestro país perfectamente y que por lo tanto el cuidado de la casa común ya no es un discurso retórico, sino que desde el inicio es una realidad. Entonces yo creo que hay que revisar muy bien los perfiles porque creo que tenemos una delegación muy diversa y por lo tanto la conversación también se da con todo rigor a través de quienes van a estar liderando en las distintas mesas esos acuerdos. Sí, yo creo que esa diversidad es uno de los puntos quizá más interesantes cuando uno se pone a analizar pues quién conforma el equipo de negociadores del gobierno. Además porque yo lo entendería así también, aparte de una negociación con el ELN, también es una forma de escucharse dos partes que muchas veces antes se creían completamente opuestas, ¿no? Como el caso que tenemos de Laforí. ¿Cómo ha sido ese trabajo interno también, no solo de sentarse a negociar con el ELN, sino también ustedes sentarse como un grupo como tal para también pues poner la parte del gobierno? Sí, fíjate, internamente, y no solamente hablamos de José Félix Laforí, sino hay un almirante, hay un excoronel, el excoronel Matallana, hay unos observadores por parte del Ejército Nacional, un general, ¿sí? Y todas esas visiones estamos sentados en una mesa de diálogo, o sea, así se compone la delegación del gobierno. Y eso, pues no solamente son los debates y las discusiones que podamos tener con los negociadores del ELN, sino los debates internos que también tenemos, pero todo se ha manejado en un clima realmente armónico, de mutuo respeto, de mutuo reconocimiento, de poner el país como primera prioridad, no mi aspiración personal, mi aspiración o mi lucha individual, sino el país en el centro de nuestras prioridades y eso nos permite dialogar de una manera diferente. A mí, pues por supuesto,
me convoca de manera particular porque yo, que he estudiado la historia del M-19 los últimos 20 años de mi vida y la historia reciente de nuestro país, una de las principales propuestas era el diálogo nacional. El diálogo nacional, que fue, así llegaron en 1984, esa fue la propuesta: cese al fuego y diálogo nacional, a esa mesa de negociaciones con el gobierno de Belisario Betancur. Se tradujo luego más adelante en la constituyente y hoy en el Gran Acuerdo Nacional. Eso implica, es una construcción de muchos años, estamos hablando desde el 80 hasta hoy, imagínate tú, 50 años, de desarrollar un concepto que implica que para reconstruir este país tenemos que escuchar a todas las voces, todos los sectores tenemos que implicarnos en la reconstrucción de nuestra nación, en identificar cuáles son los problemas, en buscar unas soluciones a la colombiana desde nuestras propias miradas, que no podemos reconstruir el país obviando una mitad inmensa del país, que era lo que de alguna manera proponía el gobierno anterior o los gobiernos anteriores, en especial el uribismo, el centro democrático, sí, que ha desconocido que había otra mitad del país clamando por soluciones. Yo creo que el hecho de tener la mirada puesta en la patria, en la nación, te permite entonces poder tener un diálogo completamente con sectores que a lo mejor ni te imaginarías que conversarías, pero que por supuesto hacen parte de nuestro país y tienen que estar allí discutiendo los problemas centrales y buscar la solución a un conflicto demasiado largo. Sí, esto de los problemas centrales yo creo que es la clave. ¿No? Este diálogo, casi que por así decirlo, lo que estamos hablando acá, se ha visto mucho también, por ejemplo, pues con esa coalición de gobierno que el presidente Petro trató de buscar y alcanzó, además dentro del Congreso de la República, que puso a muchos partidos que muchos creían contrarios, a veces como en una misma línea, incluso a veces respetando ciertas críticas y opiniones de parte de algunos partidos. Yo sí quisiera preguntarle ya en el equipo negociador, por ejemplo, ¿qué coincidencia principal han visto ustedes en cuanto a futuro de país, por ejemplo, con la FORI? Pues mira, y como te decía, en general, entre todos. Lo primero es que Colombia merece, y las nuevas generaciones colombianas merecen un destino diferente a la guerra, que realmente hemos estado inmersos en un conflicto demasiado largo, décadas, generaciones completas han crecido, han tenido sus hijos, han trabajado, han construido sus proyectos de vida y se han muerto en medio de la guerra. A veces la guerra nos ha tocado de manera directa y yo creo que no hay una sola familia en este país que no haya sido tocada por la violencia política y por la violencia armada. Y por lo tanto, si tenemos un compromiso de país, el primer compromiso debe ser con nuestros hijos e hijas, con las juventudes de este país, de otorgarles la posibilidad de que puedan crecer en entornos donde, por supuesto, no es que no vayamos a tener conflictos, los conflictos existen en todas las sociedades, pero la nuez del asunto es cómo dirimimos nuestros conflictos, cómo los solucionamos, por la vía de las armas, desconociendo y acabando con el otro, exterminando a aquel que piensa diferente, o empezamos a dirimir nuestras diferencias en el sano debate democrático y vamos a seguir teniendo diferencias y es normal y además así debe ser en una democracia. El problema es si tus diferencias se traducen en que a la gente la matan, la persiguen en los territorios. Creo que ese ya es un principio fundamental. Si ponemos la paz como un valor supremo de la sociedad colombiana, el respeto por el otro como un valor supremo, aceptar la diferencia de todo tipo, ideológica, racial, cultural, y si existe respeto por esa diferencia, si somos un país megadiverso en términos ambientales y en términos culturales, ¿cómo vamos a resaltar la diversidad cultural? ¿Cómo podemos construir un relato de nación completamente diferente que nos integre a todos, del cual todos seamos partes, que Colombia sea nuestra, sea nuestro territorio?
el territorio que nos integra, que nos reconoce. Yo creo que eso es profundamente importante y yo creo que allí, por supuesto, hay coincidencias. Luego, por supuesto, hay diferencias en las formas, en el modelo de país, pero eso es normal, tiene que ser de esa manera. Sí, al final es mejor, incluso dentro de las diferencias, hablar de paz, como bien lo dice usted, senadora. Yo sí quisiera hablar ahora, aprovechando la coyuntura también de esta carta que hicieron los ex negociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, en el que criticaron un poco el tema de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, sobre todo pues en el actual gobierno. Hicieron un poquito que piden un poquito más de acción más allá del discurso para que se saquen adelante temas que ellos ven complejos, como temas como el narcotráfico, temas como las violencias que viven algunas comunidades. ¿Usted vio esta carta y qué opina de esta carta? Mira, a mí me gustaría centrarme en lo que nosotros estamos haciendo y proponiendo, porque creo que la respuesta a la carta está allí, precisamente en los hechos. Gustavo Petro hizo lo que no ha hecho ningún presidente de nuestro país, y es plantearle al mundo un debate. Nosotros no podemos hacer frente solos a la lucha contra el narcotráfico. Este es un problema mundial. Hemos invertido una cantidad astronómica de recursos, 80 billones de pesos se han invertido en una lucha fallida contra el narcotráfico. No ha funcionado, ni han disminuido los cultivos, ni ha disminuido el consumo en el mundo, ni ha parado la deforestación, a pesar de las toneladas de glifosato que se han vertido en los ríos y en las tierras colombianas y de los campesinos, lo que ha implicado la lucha contra el narcotráfico para campesinos, cultivadores y pequeños traficantes. A pesar de ello y de esa cantidad astronómica, porque estamos hablando solo de los 80 billones que se han invertido en Colombia, imagínate en cooperación, imagínate lo que han invertido cada uno de los países en un negocio astronómico y en una guerra absolutamente fracasada. Pues muy bien, Gustavo Petro va a la ONU y plantea el problema, y así lo ha hecho con distintos gobiernos, y resulta que eso ha tenido eco, que Estados Unidos no tuvo una oposición inmediata a ese planteamiento, porque más que una crítica es un llamado a actuar de una manera diferente, a que los eslabones más débiles de la cadena no sean siempre los que sufran. Y el mismo Joe Biden, y lo decía yo en el debate de la regularización del cannabis, pues el mismo Joe Biden planteó un cambio de modelo diferente. Él dijo, es criminal que cientos de miles de jóvenes hayan estado en las cárceles, principalmente negros, principalmente latinos y principalmente personas sin recursos que no pudieron construir su proyecto de vida y que en cambio se han llevado la peor parte de la lucha contra las drogas, y miles de presos federales salieron de las cárceles porque precisamente se avanza en ese sentido. Entonces, lo que no puede ser es que Colombia se lleve la peor parte y que ni siquiera se plantee la necesidad de una mirada diferente sobre la lucha contra el narcotráfico, que no tenga el costo en vidas humanas y el enorme costo social que ha tenido el narcotráfico en nuestro país. No es una lucha solitaria, Colombia no puede cargarse única y exclusivamente bajo su única y exclusiva responsabilidad la lucha contra las drogas. Cada uno de los países tiene que hacer su parte, los países que son países de tránsito, los países consumidores, los países productores, la mirada global sobre ese problema y plantearlo ya de entrada a mí me parece importantísimo. En segundo lugar, se han instalado una cantidad de puestos de mando unificados para poder atender de manera mucho más integral el problema de violencia que se vive en los territorios. Pero la violencia en los territorios no se va a acabar de la noche a la mañana, tiene que tener una múltiple mirada. Cuando nosotros hablamos de la paz total, que no es otra cosa que la paz integral, que no es desconocer lo que hicieron gobiernos anteriores, sino que todo lo contrario implica algo de lo que también habló mi padre. Fíjate tú, mi padre hablaba de que para poder acabar con la violencia en nuestro país teníamos que hablar con todos los actores armados, sin dejar por fuera ni uno. Es la única forma en la que puedes construir paz, si no,
Ya lo hemos visto, se recicla la violencia, se acabó el cartel de Medellín y surgieron toda una serie de pequeños carteles, matan, extraditan, perdona, a Otoniel e inmediatamente suben los mandos medios y la violencia cada vez que fracasa un proceso de paz es cada vez más degradada. Eso es lo que tenemos. O sea, si nosotros queremos paz en nuestro país, tenemos que tener una mirada más amplia. Eso implica hablar con sectores que a veces no queremos reconocer, pero que definitivamente están ensangrentando los territorios de nuestro país.